Bueno, vamos a empezar a grabar. Hoy seguimos con JavaScript. Estamos viendo JavaScript en el lado del servidor con Node.js. La idea es que, pero así mismo luego lo paramos bien. La idea es que sigamos haciendo unos ejercicios. Los ejercicios que teníamos pendientes en el WhatsApp. Sí, mi amor, déjalo así. Gracias. En un segundo. Vamos abriendo el programa que estamos haciendo. La clase anterior teníamos una carpeta. Esa carpeta creo que era Node.js. ¿Dónde están las imágenes? Aquí están. Bueno, ahora sí. Bueno, recuerden que teníamos 3 ejercicios que estábamos trabajando. No lo habíamos podido trabajar porque el prompt lo estamos usando asíncrono. Entonces la idea es poder hacerlo de manera sincrónica. ¿Sí? Vamos a abrir el proyecto. A ver si lo tengo por acá. No recuerdo cómo se llama. Ustedes tienen el nombre. Yo la carpeta la tengo como no, solita. Note. Y ahí tenemos frutas in the login. Bien. Buenas noches. Hola, prima, ¿cómo vamos? Apenas vamos a empezar. Bueno, gracias. Ya abro todo. Vamos a abrir la carpeta Note que estábamos trabajando la vez pasada. En el enredo. Vamos a recordar, porque lo que pasa es que cuando uno aprende cualquier cosa, ¿sí o qué? Lo aprende recordando. Entonces, Valentina, recuerda que es una variable. Es un valor. Bien. Es un valor. Bien, está bien. A nivel técnico, una variable se almacena en la memoria RAM. Entonces, en el fondo, uno lo llama como un espacio de memoria, ¿sí? Pero sí representa un valor. ¿Y cómo se crea una variable? Mayra se desconectó. ¿Quién me dice cómo se crea una variable? Con LED. Con let. Let, ¿y qué más? ¿Cuál es la sintaxis completa? Mm, Si les pongo esto. Y el nombre de la variable. Y luego, El valor de la variable. falta el igual, Igual. ¿sí? Entonces, vamos a recordar, ¿sí? Entonces, una variable puede ser creada simplemente let y la variable. Nombre, variable, ¿sí? Eso es una variable.
Cuando yo hago esto así, ¿qué valor queda en la variable? Sí, sí, solo tengo una Ninguno. expresión. Ninguno y ninguno es qué. ¿Se acuerdan? Es, Sí. ¿cómo es que? Es indefinido. Exacto. Entonces esta variable queda con un valor undefined, que es un tipo de dato primitivo de JavaScript, ¿sí? Ya cuando yo puedo tener esta variable, let nombre variable y ya me queda indefinida, pero también la puedo definir, ¿sí? Entonces definirla es esto y la puedo asignar, más bien. Asignar es decir, le va a ser igual a tal valor. Entonces el valor que le dé ya me da el tipo de dato que tiene esa variable. Sí, en este caso le doy un número, entonces el tipo de dato es number. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cómo sé cuál es el tipo de una variable? Por ejemplo, yo tengo esta variable edad. ¿Cómo sé que es de tipo number? ¿Cómo le pregunto a JavaScript de qué tipo es esa variable? No lo Con el, recuerdo. con el valor del Console número. log, con console log yo imprimo un mensaje en la consola, ¿sí? Pero, ¿cómo le pregunto a JavaScript? JavaScript es un lenguaje, como todos, de instrucciones. Entonces, yo le doy una instrucción indicándole algo. Por ejemplo, aquí le estoy dando una instrucción indicando que tengo una variable fecha, ¿sí? Pero yo le puedo preguntar por medio de una instrucción cuál es el tipo de dato de fecha, ¿sí? Entonces, dentro de los tipos de datos ya sabemos que hay string, hay number, boolean, undefined, null, date, hay object, se le llama a los vectores y a los objetos, todavía no hemos visto. Entonces, hay una forma en la que yo puedo preguntar cuál es el tipo de dato. ¿Cómo? Vamos a activar un momentico la consola abajo de Node. ¿Cómo activamos la consola de Node? Con el comando node en el terminal. Sí, ¿recuerdan? En el fondo, para Node.js, este terminal que se activa aquí se llama rep. Dígale, amor, que traiga 6 litros. Ay, hay que retirar. Entonces lo llamamos mañana. REPL. ¿Qué significa? Leer, ejecutar, imprimir, y esto es loop. Entonces esto es read, execute, print y loop. A la final, lo que dice es que Node.js tiene una utilidad que es REPL, que es en el fondo esta consola que nos permite ingresar código. Entonces él lee el código, ¿sí? Que sería la R. Lee el código, ejecuta ese código, imprime el resultado y hace un loop. ¿Cómo que un loop? Vuelve y se activa para uno seguir escribiendo código hasta que yo presione 2 veces control C. Esto a nivel como de teoría para que vayamos conociendo un poquito más la herramienta que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Node, activamos la consola de Node. Acá ya sabemos que podemos hacer código que se ejecute directamente, ¿sí? Porque entonces él lee la instrucción, la ejecuta, imprime el resultado y vuelve y activa para que uno siga escribiendo. Entonces, vamos a crear una variable para que recordemos. Voy a crear let name igual a María, ¿sí? Entonces vamos a crear la variable. Entonces, una instrucción, ¿cómo creamos las variables? Con let name igual a María. ¿Por qué es una variable? Porque puede cambiar su valor. Pero en JavaScript también tenemos constantes, que en el fondo son como, es un tipo de variable, por decirlo así, ¿sí? Pero se llaman const. Ahorita trabajemos con let. Entonces, vamos a activar la consola con el comando node. Los 3 puntos, mi amor. Terminal. No termina.
Y vamos a hacer el comando node. Ahí vamos a crear una variable, let name igual a María. Y le vamos a dar enter. Name igual a lo que quiera. Abro en la consola de Bash. Ahí. Git Bash. Y escribe node. Node. Ya voy, mi amor. Venga, pues. Entonces, ¿cómo le pregunto a JavaScript qué tipo de variable es? Hay una propiedad que se llama typeof. También puede ser una función. Entonces yo le puedo escribir. Después de que ingresé la variable, es normal que aparezca un define. Escribe let name igual a cualquier cosa. Le digo typeof. ¿Sí? Espacio, el nombre de la variable. En este caso le digo name. Sí, miren que el de una ya me está mostrando que es un string. ¿Que por qué debo saber esto? Porque en el código muchas veces necesitamos saber qué tipo de dato estamos operando para trabajarlo de una u otra manera. Sí. ¿Por qué? Porque posiblemente los datos llegan desde una entidad externa, desde un back, desde una base de datos. Entonces esa base de datos tiene una información. Nosotros necesitamos verificar si esa información llega, por ejemplo, en entero o llega en string, y en string resulta ser un número que está dentro de un string, pero yo lo necesito numérico, entonces ahí necesito hacer una conversión de datos. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo le digo type of name, string. Ah, ok, eso es un string. JavaScript reconoce que es un tipo de dato string. Si yo digo type of, le pongo un número, un 2, 3. Mire que él me imprime number, ¿sí? Él imprime un string que indica el tipo de dato, ¿sí? Type of, true. Me dice, ve, esto es un dato booleano. ¿Sí? Si le digo type of, le paso corchetes, me dice, eso es un objeto. Para JavaScript, eso es un objeto. Igual, si lo pongo type of y le pongo acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si le pongo valores a ese vector, nosotros sabemos que eso es un vector. En el fondo JavaScript, el tipo de dato que maneja en el fondo es un object, ¿sí? Y yo digo type of de llaves, esto es un objeto, ¿sí? El typeof también puede ser llamado como una función. Type, creo que es así. No, no es así. Typeof. Así, sí. Entonces tenemos dos sintaxis. Sí, la sintaxis es la forma como debemos escribir el código o esas instrucciones que le indican al lenguaje hacer algo. ¿Sí? Este me salió error, porque así no es. Sí, es typeof con O minúscula. Entonces le estoy mostrando que podemos solicitar el tipo de dato de una variable con typeof, espacio y el valor o la variable, ¿sí? O typeof y en llaves, que esto sería una función, ¿sí? Entonces son dos formas en las que podemos utilizar el typeof. ¿Para qué saber esto? Porque eso es como una parte fundamental de JavaScript. Ahora sí, control C 2 veces. Vamos a dejar habilitada la consola de Git Bash. Y vamos a hacer los ejercicios que teníamos pendientes. Posiblemente el primero ya lo hicimos, pero vamos a volverlo a
realizar. Borrar. Borrar todo. Listo. Con los tipos de datos ya después es importante ver, por ejemplo, cómo paso un string a un dato entero, cómo paso un dato entero a una cadena de caracteres, cómo lo convierto a booleano. ¿Sí? Eso lo hemos visto, pero pues nos va a tocar reforzarlo. Entonces, vamos a hacer los 3 ejercicios y a medida que lo vamos haciendo, vamos a ir encontrando cositas. Repaso de la clase anterior, teníamos un proyecto frutas que solicitaba 4 frutas hacia un prompt get. Este prompt es asíncrono y por eso nos tocaba utilizar prompt.get en esta estructura. Teníamos un index que pedía nombre y edad. Entonces con el prompt.get pedíamos nombre y edad y imprimíamos el resultado. Este creo que es el primer ejercicio. Solicitar nombre y edad. Entonces, el algoritmo que dice, vamos a solicitar nombre y edad. Le decimos al usuario, hey, escriba el nombre. Sí, capturamos el nombre. O sea, ¿qué nombre y edad que vienen siendo para el programa que vamos a realizar? Variables. Son variables, exacto. Estos valores, ¿sí? Los podemos definir. Let, nombre, let, edad. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer los let. No utilicemos const todavía. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Estas salidas son salidas de consola, ¿sí? O mensajes al usuario. Entonces, en este caso, ¿qué vienen siendo? ¿Qué instrucción del lenguaje vienen siendo estos 3? ¿Sí? Vamos a identificar qué instrucción del lenguaje nos permite pedirle al usuario que escriba el nombre. El prompt. El prompt, exacto. Entonces, hay una función que ya importamos que se llama prompt. ¿Sí? Al igual en esta, ¿sí? Acá le vamos a solicitar al usuario. Acá le vamos a decir, hey, su nombre es, le ponemos el nombre y tiene tantos años. Entonces, ¿qué instrucción sería la que nos permite mostrarle al usuario el mensaje de su nombre es tal y tienes tantos años? El Console console log. log. Console log, exacto, console log. Si ustedes ven, ya tenemos el programa, ¿sí? Si nosotros nos vamos a un proceso como estructurado para hacer un programa, entonces lo que le dicen a uno, vea, primero hay que definir variables. ¿Sí? En este punto de definir las variables, ¿nosotros qué haríamos? Si hay que definir las variables, entonces, ¿qué haríamos en el código? Le ponemos le o si es Let. con. Ajá. Entonces yo diría algo como, mamá, mi amor, let, nombre, coma, edad, por ejemplo. Ahí ya definí la variable, nombre y edad. ¿Con qué valor queda nombre y con qué valor queda edad? Todavía no se ha definido, hay que pedírselo al usuario. Undefined, exacto. Entonces, queda con un valor undefined. Tipo de dato undefined también. ¿Sí? Entonces, en el segundo paso, después de que yo defino las variables, ¿sí? Me dicen solicitar información o obtener información. ¿Sí? Que este sería como, hey, el paso 2. Va a obtener la información. Entonces, aquí, ¿qué diría yo? En código, ¿cómo lo podría hacer? Prompt. Sí. ¿Cómo? Prompt. Prompt. Pron. Pron. Prompt. Ajá. Igual. O no, o punto. ¿Qué se escribe ahí? Eso no es con paréntesis. Ajá. Prompt es cuando Vale. digamos que algo es una función, es porque se llama con paréntesis, ¿sí? Ok. Entonces, prompt es una función, es decir, que si esto es una función, yo tengo que ejecutarla obligatoriamente
abriendo y cerrando paréntesis, ¿sí? Ahora, lo que le pasa a uno aquí adentro se llaman parámetros o argumentos para la función, valores que necesita la función internamente para trabajar. Entonces, el prompt nos dice que necesita un string, que es el mensaje que le va a solicitar al usuario o lo que le va a mostrar al usuario. Entonces, yo le voy a decir, escriba su nombre. ¿Sí ven? Entonces, este prompt es una función que le pide al usuario una información. Ahora, si yo lo dejo así, tal cual está, pues entonces yo le solicité al usuario la información y ¿dónde quedó el nombre? ¿Cómo quedó el nombre? Por eso, prompt dijo escriba su nombre, pero la variable nombre quedó cargada con el valor que escribió el usuario. No, no quedó almacenada en ningún lado. Ajá, entonces, exacto, entonces ahí tengo que asignarle el valor, exacto, entonces ahí es donde yo le digo, vea, nombre va a ser igual a lo que me devuelva este prompt, ¿sí? Ah, María, hagámoslo más lento. ¿Sí? Entonces ahí es donde le digo, el nombre va a ser igual a el prompt. Entonces a la final, una función es un proceso que se está ejecutando me toca volverlo a activar así. Entonces, hagamos de cuenta que esto es una función, ¿sí? La función tiene unos datos de entrada, que esos datos se llaman argumentos. En este caso, el dato de entrada es un mensaje, ¿sí? Que es un string, o sea, viene siendo este. Esta es la función prompt. También la función puede tener unos datos de salida. A esto se le llama lo que retorna la función, ¿sí? Entonces, esta es la salida de la función o retorno. En este caso, la función prompt que retorna el valor que el usuario digitó. Si ustedes ven, la función prompt le pide al usuario y espera a que le dé enter y en ese momento guarda ese valor y se lo devuelve. Como lo devuelve es ahí donde necesitamos decir, vea, como usted me devuelve un valor, yo lo voy a almacenar en esta variable. ¿Sí? Por eso le estamos asignando el valor. Al igual, cuando pedimos edad, le tenemos que asignar el valor a edad. ¿Sí? Y ya al final le hacemos un console log e imprimimos el mensaje normal. Entonces vamos a hacerlo nuevamente, ahora sí bien, con prompt, frutas, tan, tan, tan. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que va a ser nombre y edad, .js. ¿Sí? ¿Sí quedó claro cómo vamos a hacer el ejercicio, cierto? ¿O alguno tiene una duda? Sí, está claro. No, archivo, mi amor, del otro. Allá. Nombre y edad. Ay. Nombre y edad.js. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir let nombre, ¿sí? Coma edad. Puedo definir dos variables en una sola línea, ¿sí? Si yo por algún motivo no la quiero definir en una sola línea, entonces tendría que poner let edad, ¿sí? Entonces let nombre y let edad, pero como yo la quiero en una línea, entonces le digo que hay nombre y hay edad, ¿sí? Lo ideal es que yo no haga esto, pero lo estoy haciendo con la intención de que miremos por qué tenemos constantes y por qué tenemos variables. Entonces, después de esto, entonces le voy a pedir al usuario que cargue el nombre y cargue la edad. Ahí es donde digo, vea, la variable nombre va a ser igual a prompt, ¿sí? Y le digo, escriba su nombre.
Y luego le digo la variable edad va a ser igual a prompt. Escriba su edad. Si actualmente ejecutamos este código va a fallar. ¿Alguien tiene idea de por qué va a fallar? No tiene el cons. ¿Por qué no tiene el cons? No, no tiene que ver el cons porque la variable está definida como LED y se está asignando, entonces no tiene ninguna dificultad ahí. Ejecútenlo a ver qué error nos genera. ¿Cómo lo ejecutamos? Node, nombre y edad. A ver si identifican qué puede estar pasando. Ahí les señala el error. ¿Sí les aparece el error? Dice que Sí, no lo que está ya había definido, dicho. que prompt no está definido. Ok. ¿Y nosotros en qué momento estamos usando prompt? ¿Sí? Entonces él está encontrando que prompt es, nosotros queremos usar esta función, pero no está definido. ¿Y en dónde no está definido? Resulta que Node.js tiene unas funciones, unas variables, unos objetos que tiene definidos a nivel global. Entonces él los puede reconocer en cualquier momento. Por ejemplo, la instrucción LED. ¿Sí? Pero en este caso nos está diciendo ahí prompt. Yo no encuentro eso de dónde viene. No lo encuentro. A diferencia que si yo lo hago, por ejemplo, en el navegador, nosotros aquí escribimos prompt, ¿sí? Él nos saca esta ventanita que tenemos acá, ¿sí? Entonces, una cosa es JavaScript, ¿sí? Y JavaScript, como se ejecuta en el cliente, en el browser, en el navegador del usuario, internamente tiene un document y tiene un window, y ese window tiene la función prompt, que lo que hace es sacar una ventanita con una caja de texto para uno escribir, ¿sí? Si le pasamos un parámetro prompt acá, ¿sí? Entonces, este es el mensaje del usuario. Hey, escriba su nombre, él lo va a escribir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos usar prompt en el backend? Como Node.js ya no tiene esa función incorporada propiamente, hay que utilizar una librería externa. Por eso fue que la clase anterior nosotros instalamos prompt sign. ¿Recuerdan? Entonces, para poder usar prompt hay que importar desde prompt sign. Si recuerdan, había un código que poníamos aquí arriba. Identifiquen ese código mirando los archivos anteriores. Con esto no me quería. Hicimos un ejemplo con prompt. Es Con la este que dice constante prompt y dice consprompt. require. No sé. Frontside. Sí. Leandro, ¿qué dijiste? Lo que vi también es lo que dice Paula, es consprompt igual require y prompt entre paréntesis. Ujú, Es como llamar pues la función, ¿cierto? Como se eso. hace con let. Ok. Nosotros la hicimos, a ver dónde la hicimos. No fue con from.get. Lo que pasa es que tenemos dos En el formas. login.
Ah, ya. Con prompt tenemos la forma de usar prompt de manera asíncrona. El asincronismo lo venimos a entender un poquito más adelante, pero hagan de cuenta que el asincronismo son funciones que se ejecutan y uno no tiene control del proceso que tienen internamente, del tiempo que se demoran en ejecutarse, ¿sí? Pero las funciones asíncronas esperan a que se resuelva el resultado para continuar las instrucciones. Entonces, por eso pasamos de este prompt que es asíncrono para no tener que lidiar ahora con ese pensamiento del asincronismo porque no estamos preparados para ver ese asincronismo. Entonces, acá hicimos una prueba con el prompt sincrónico o síncrono y necesitamos esta línea de código. Entonces, vayan a login, cogen la línea de código de arriba y esta línea de código es la que nos crea este prompt para que lo podamos utilizar luego. Por eso es que está generando el error. Dice, hey, no tengo reconocimiento de esto que es una función, una variable, eso qué, eso no está definido dentro de lo que yo conozco. Entonces, aquí ya estamos diciendo, voy a usar esta función que viene desde esta librería. Entonces, una librería es como una porción de código de JavaScript en este caso, que alguien hizo y la puso a disposición de los demás para que la utilizaran. Entonces, nosotros vamos a hacer uso de esa librería que ya está hecha. Y hace lo que nosotros queremos, que es pedirle al usuario un dato y devolverlo. ¿Sí? Entonces, venimos y normalmente siempre se pone acá en la parte de arriba. ¿Qué puede ser LED? No genera error. Lo ideal es que en este caso sea cons. Ya les voy a ir explicando un poquito con este ejercicio porque cons y LED. Entonces importémoslo. From, acá se me fue PT. ¿Qué me hace falta para completar este ejercicio? ¿Cuál es el otro paso? El Ya console log para sacar el imprimirlo. Háganlo. Impriman al usuario. Su nombre es tal y su edad es tal. Ya. Bien. Mándenos el código en el chat. El código de esa lineecita nomás. Ah, solo esa. Ah, Bueno, espera, yo bueno, le ya, mando está eso. bien. Voy a esperar que me manden 3 personas el código y lo copio y lo pego para que lo miren. Leandro. ¿Lo probaron? Yo sí. Leandro, No, ¿lo probaste? ¿cómo es que se prueba? No, no lo he probado. Lo envié así para... Ejecutamos. Pero Noden y el cómo voy a nombre, atravesar? Disculpa, man, control ¿cómo voy C. a... Dos Control veces, C. dos veces control C. Listo. Sin soltar el control. Control CC. Sí, ya. ¿Qué sigue? Node y el nombre del archivo .js. El archivo se llama nombre y edad. .js. Y lo ejecuto. ¿Y qué debe salir? Porque ya no me salió nada. Según su código, ¿qué le debería salir? Entonces, un tercero. Me debería, me debería preguntar, primero que escriba el nombre. Y no le está preguntando. No, Mientras lo mandan, voy a ir ejecutando este código de Leandro. ¿Sí? A mí tampoco. Tampoco le pregunta. No, no me sale un, es que un error. a mí no, Me da pereza. pues me manda otra vez a ese, pues no hace nada. Vamos a mirar. Aquí está saliendo un error. Ok.
En el código de Leandro está saliendo un error, ¿sí? Vamos entonces a resolver ese error. Dice... RAM no interval. Es que ya vi que en el de Pablo falta la coma, pues según eso. Falta después de la cosa, es Ujú, primero el texto, el string, y luego ya la variable. ajá. ¿Qué pasa? Aquí el error que nos genera no es muy, muy descriptivo, lastimosamente, ¿sí? Entonces nos toca a nosotros ver, hey, ¿qué tengo mal? Si nosotros miramos este código a simple vista, ya nos está resaltando nombre y nos está resaltando edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la sintaxis del console.doc es que tiene parámetros, cada uno de estos es un parámetro, ¿sí? Su nombre es un parámetro, un string. Nombre es otro parámetro. Su edad es otro parámetro. Edad, otro parámetro. Pero estos son valores que vienen desde variables. Entonces yo los tengo que concatenar. ¿Cómo los concateno? Con la coma. ¿Sí? Nombre, coma, edad, coma. Entonces, esto ya sería concatenar strings. Esto es un string. Nombre viene siendo un string porque el prompt devuelve un string. ¿Sí? Y así él debería pedir el nombre y la edad. Si no, ay, qué error tenemos. No guardó. Ah, bueno. Ah, pero mira que él acá sí nos imprimió con console.log su nombre está, sí nos imprimió la línea del error. Ahora yo no lo vi. Ahora sí. Su nombre escriba su nombre. María. Acá de pronto debí darle un espacio, por ejemplo, acá, espacio y espacio, para que lo reconozca y nos dé, ¿sí? O un 2 puntos. Si le pongo 2 puntos de espacio, queda más legible para el usuario. Si así hecho son ya empezó, simplemente le digo control C, me salgo, lo vuelvo a ejecutar, su nombre es María, su edad es 23, ¿sí? Algo a mí, ¿por qué no me pide eso? Y tengo pues claramente lo mismo, no sé. Ya le puso las comas, Sí, también. debería, vamos a revisar, compártanos. No sé qué pasó ahí. Dejo de compartir, Ah, sí, ejecutarlo a ver. Ah, no ha guardado. Pero guarde primero. y no, Cuando pero no aparece sé. arribita Pero la no bolita sé dónde. blanca, Sí, pero control ya leí S, control S. Sí, por eso y nada de. Va a ir en cada uno a ver si era es, nombre y edad. No, No, tiene ya que era el ser. login. Era el login. No, era el login lo que faltaba del código. Aquí ya. Ok, Voy aquí, ¿cierto? dele clic abajo y ejecuta. En la última línea. Aquí estoy como perdido. Eso. Sí. Ah, bueno, ya sé, es porque esto no me deja ver. Ah, No, bueno, ahí sí. Note, nombre, edad, y así está. punto Punto, JS. No se puede encontrar el módulo prompt sync, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que posiblemente no lo tiene instalado. Vamos al package.json. Hacia abajo dice dependencies. No lo tiene instalado, entonces hay que instalarlo con una instrucción que se llama npm, espacio install y le pones el acá, nombre en la terminal. ¿Sí? terminal, listo, aquí. npm, NPM, espacio espacio, install. El nombre de la librería se llama prompt-sign. Mayra, mira si de pronto tú tienes el mismo error.
guión. Yo ya vi cuál tenía, yo ya lo corregí, ya me funciona. Bien. Y le Ya, damos ya a bien. enter. Sí. ¿Qué pasa? Como es una librería externa, NPM nos ayuda. NPM es Node Package Manager, entonces es el administrador de paquetes de Node. ¿Qué significa? Que hay un montón de librerías que la gente hace y sube al repositorio de Node, o en este caso el repositorio de NPM. Una de esas es Prompt Sign. Entonces nosotros la vamos a instalar para que nos permita utilizarla. Ahí si ejecutas el programa ya te da. Ya. Ah, bien. ¿Cómo van Valentina, amor, usted y la prima? Mauro, a mí ya me dio, gracias. Bueno, muchas gracias, sí. Ya. Listo. Ah, vale. Amor, a ti. Bien, sí, también. Bien. Más espaciecito acá para que no me quede pegado aquí. Ah, sí, ya esto es Acá arriba, ¿cierto? estilo, ¿sí? Para que el usuario vea el mensaje correctamente. Bueno, entonces, vamos a mirar un poquito ya que tenemos estos valores, ¿sí? Algo que se llama, voy a borrar esto aquí para arriba ya que tengo este código, ¿sí? Lo ideal es que cuando nosotros hacemos o requerimos esta librería, esta línea siempre dejemos un espacio porque ya el espacio nos indica como dónde está el código realmente que se está ejecutando para nuestro programa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a este mensaje que se forma acá? ¿Sí? Si nosotros vemos el console log es una función, console es un objeto, log es una función del objeto console y recibe, estos son como parámetros, son como n parámetros. La verdad no tengo conocimiento si hay una cantidad limitada, uno aquí le puede pasar todo lo que necesite que imprima, ¿sí? Entonces son valores que necesitamos que imprima. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Uniendo un valor con otro y con otro. ¿Cómo se le llama a esto? A unir esos valores. ¿Cómo le llamamos? Concatenar. Exacto. En un término técnico se llama concatenar, unir, ¿sí? Hay varias formas en las que lo podemos hacer. Una es haciendo el console log. Y el console log, pues, nos ayuda a que ya tiene su parámetro independiente, ¿sí? Pero la otra, si yo comento esta, puedo decir console.log, si yo le quiero enviar un solo parámetro, ¿sí? Entonces, yo tendría que concatenarlo con más. Entonces, diría algo como, su nombre es espacio más, ¿sí? El símbolo más es símbolo de suma, pero también de adición, ¿sí? Entonces, o de concatenación. Entonces, une un valor con otro. En este caso voy a unir nombre y acá le puedo dar un espacio para que quede como bien, más su edad es, más espacio edad, ¿sí? Entonces, si notan la diferencia de esta estructura a esta que teníamos acá, pues aquí tenemos 4 parámetros separados por coma. Aquí tenemos solo uno. Se forma un solo string, ¿sí? Que se concatena con el signo más. Entonces, nos daría el mismo resultado. Acuérdense de guardar, control S. Y volvemos a probar. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué? Por ejemplo, el sub me quedó pegado, entonces yo tendría que decir como, y darle un espacio aquí adentro, ponerlo mejor, y su edad es tal, para que él ya me reconozca como un formato mejor, ¿sí?
¿Vamos bien acá? Señora. Bueno, Sí. entonces, puedo hacer otra cosa. Esto, si fuese un mensaje más largo, se me iría un montón de líneas de código que me queda por allá. Entonces, lo ideal es que cuando yo tengo este tipo de mensajes, yo me creo una variable, ¿sí? Entonces yo puedo decir de una vez, const message va a ser igual a todo esto, tal y cual está acá. Y en el console log le voy a pasar message, que es la variable que tiene el string que quiero enviar. Entonces vuelvo y pruebo. Tengo el mismo resultado, solo que internamente en el código estoy ya creando una variable que tiene como todo ese string almacenado en una sola variable, ¿sí? En un solo momento. Estoy explicando, mi amor, que podemos llevar ese valor a una variable message que tiene esta estructura. En vez de usar comas, ya tiene más. Ajá. Y así concatenamos los valores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ahora, otra forma de hacer interpolación de string, digamos, es concatenar, ¿sí? Pero hay algo que se llama string interpolation, que ya da un poco, pues unas ventajas más. Por ejemplo, si yo quiero que este message, por ejemplo, y su edad me aparezca con un enter, pues yo no lo puedo hacer aquí directamente. Yo tenía que ponerle como backslash n para que él me reconozca como que el backslash n es un salto de línea. ¿Sí? Y miren que acá, por ejemplo, me imprime. Su nombre es María y abajo y su edad es 34. Backslash n es como el ASCII para indicar que hay un salto de línea. Entonces, como esto es un texto, él reconoce ese backslash n como un salto y lo hace cuando le da formato al código aquí a la hora de imprimir. Pero yo tengo que poner este mensaje en una sola línea. Entonces, si volvemos a lo mismo, si es un mensaje muy largo y yo llenar esto de backslash n para que se llene toda esta línea, entonces ahí voy a tener una situación maluca, ¿sí? El código no se va a ver bien, no se va a entender. Entonces ahí es donde yo puedo usar string interpolation o interpolación de string, que ya es una funcionalidad que ingresó con las versiones nuevas de ECMAScript, ya sería a partir de ECMAScript 6. Entonces tenemos string interpolation. Entonces, ¿cómo se trabaja a nivel de sintaxis el string interpolation? Yo puedo poner constante message 2, ¿sí? Para que lo miremos así. Ya, yo no utilizo doble comilla, ¿sí? No utilizo comilla simple. La comilla simple, la doble comilla es un string, ¿sí? Para hacer string interpolation, yo utilizo esta comillita acá invertida. Yo la tengo antes del 1, ¿sí? ¿Ustedes dónde, mi amor, tú dónde la tienen? Sí. Esta comillita. La simple. Mm. Aquí está después del año. Póngala a ver si es esa. No, esa Yo es la una- tengo después de la tecla más. Ah, son esas comillitas. Sí, las que van invertidas como a la izquierda. Es una comilla, pero viene invertida. ¿Ya todos la tienen? Ya. Voy a buscar por aquí, no me da.
Con alfiler. Vale, la tiene con alfiler al lado del lente. Lo que pasa es que mi teclado es americano, entonces. Espérale, mi amor, mesas 2. Entonces ya la trabajo así y escribo. Su nombre es, ¿sí? Lo normal. Ya no utilizo más, sino que utilizo. Como esto voy a concatenar un string con variable, ¿sí? Por eso yo ya necesito, todo va a ir dentro de las comillas. Entonces necesito concatenarlo con signo pesos, abro y cierro llaves. Y adentro pongo la variable. Entonces son diferentes formas. ¿Cuál les recomiendo que usen? Esta última porque es la más actual, que es string interpolation. Y le digo, su nombre es tal. Y su edad es, y vuelvo, ya no utilizo más, sino signo pesos, edad. ¿Sí? Y ahí, entonces ya voy a imprimir message 2. Debo tener el mismo resultado. ¿Lo probaron? Sí, Sí, funciona igual. No he Bien. podido encontrar las comillas, entonces me quedé, qué pena con ustedes. Ah, si quieres la mandamos al chat. Leandro, yo la encontré enseguida de la tecla más. O de la ñ, en esa línea donde está la ñ, también. yo se la acabé de enviar al chat del grupo. Y la puede copiar y pegar. Como tiene Muchas marca, gracias, sí. pega. Ustedes ven que son diferentes formas. ¿Cuál es la ventaja de usar string interpolation? Que si nosotros queremos un salto de línea, simplemente lo hacemos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros generamos código, por ejemplo, HTML desde JavaScript, que necesitamos hacer una estructura, por ejemplo, imagínense que estamos programando desde JavaScript un menú desplegable, ¿sí? Entonces el menú tiene adentro la etiqueta nav, dentro de nav tiene UL, dentro de los ULs tiene LI, entonces nosotros no queremos poner eso en una sola línea y concatenar con más, se nos vuelve muy complejo. Entonces ya podemos usar este interpolation y hacemos como una estructura como si fuera el HTML, pero lo estamos haciendo desde JavaScript. Y ya luego de eso lo llevamos, por ejemplo, a un inner HTML del body y se nos va a pintar el menú. ¿Sí? Así como a nivel imaginario. Entonces miren que acá, si yo le doy enter y ejecuto, él me va a reconocer el salto de línea sin necesidad de utilizar el ASCII para el salto de línea. Entonces, les recomiendo que cuando vayan a concatenar variables, utilicen string interpolation. Leandro, ¿sí te dio? Sí, ya está. Bien. Listo. ¿Tenemos dudas sobre este primer ejercicio? Lo que les digo del string interpolation es para que lo recordemos. Sí, que lo tengamos en cuenta en las prácticas que hagamos.
¿Hay alguna duda? Pasamos al siguiente. Por el momento todo bien mal. Y todos se ejecutan con el node. Sí, como estamos en Node, Y la J10. Punto J10. nombre, Node y el nombre del archivo. Como estamos hablando en nombre y edad, por eso le ponemos nombre y edad. Pero ya entonces vamos a crear el siguiente. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Vamos a revisar. Todo se ejecuta con el nombre del archivo. Sí, con el nombre del archivo que tenga Pero punto con el .js. node adelante. Ajá, Node es el comando para que ejecute el código de Node. Ahora vamos a decir calcular el, ¿cómo se llama este? Es el de descuento. El descuento. Entonces, acá lo que tenemos es que ya incluimos condicionales. Los condicionales los trabajamos en PCIN. A la final, ¿qué es un condicional? Es la forma de nosotros evaluar que se cumple una condición dada, ¿sí? Y tiene dos caminos, si se cumple o si no se cumple. Entonces, de acuerdo a la validación de esa condición, nosotros vamos a ir a hacer una serie de operaciones. ¿Qué vamos acá en el momento a decir? Tenemos el algoritmo de descuento. Vamos a solicitar precio del artículo. Sí, se lo estamos pidiendo al usuario. Y luego dice que lo almacenamos en la variable precio. En código, ¿qué sería esto? Precio. Y luego un prompt. Ingrese el precio del artículo. Bien. Ah, bueno, se me olvidó algo que les iba a explicar de las cons. Para que entonces nosotros no siempre tengamos que hacer esto, ¿sí? Voy a volver a nombre y edad para que lo organicemos un pequeñito detalle. Miren que yo tengo LED, nombre y edad. ¿Qué sucede? Si yo pongo, estas dos las tengo con cons. Digamos que yo en vez de LED voy a poner cons. ¿Sí? Y voy a querer ejecutar nuevamente el archivo nombre y edad. Ahí tengo un error. Me dice, se requiere inicialización en constante declaration. ¿Cómo? Pero no está como No, no porque el más es para convertir a entero. Dice, necesita inicializar en la declaración de constante. ¿Qué significa? Que yo puedo crear, nosotros tenemos variables y constantes en JavaScript. Las variables significan que esos valores pueden cambiar. O sea, como yo tenía LED acá y las definí, cuando luego digo, nombre va a ser igual a tal valor y edad a otro, no importa, porque como es un LED, el valor en el flujo del código puede ir cambiando. Sí. Pero cuando son constantes, el valor que se asigne de manera inicial, ese valor es el que va a permanecer. Entonces yo, para mejorar este código, puedo quitar esta instrucción y simplemente cuando defino la variable, puedo poner const, nombre tal, edad, const, edad tal. Y así no tengo que hacer lo que está diciendo Leandro ahora, defino con LED y tal, sino que simplemente defino la variable. Uno dice variable, pero en el fondo sabe que si está con const es un valor que no cambia, pero uno las llama variables en JavaScript, ¿sí? Solo que es como un valor constante. Entonces, esa es una diferencia que ingresó también con ECMAScript 6. Entonces acá simplemente digo, constante nombre va a ser tal, constante edad va a ser tal. Si yo todo esto lo defino con LED, tampoco tengo inconveniente, el código va a ejecutarse bien. Lo ideal es que yo trabaje con cons si el valor, por ejemplo, este message tiene un valor. Si yo lo quiero modificar más adelante, entonces ya le cambio a LED para poderlo cambiar acá y decir, message ya va a ser igual a otra cosa. Entonces, si yo quiero hacer esto, esto ya tendría que ser un LED. ¿Sí me hago entender? Sí. Sí. Entonces, Sí. acá simplemente mejoramos el código, nos evitamos esa línea de código que pues la idea es que si tengo una variable la defina y de una vez le diga cuál es ese valor asignado. Así sea un valor vacío, pero que yo sepa cómo la voy a necesitar utilizar. Entonces, ahora sí, volviendo al algoritmo, entonces puedo definir una variable y de una vez decirle que con el prompt me pida el precio del artículo y me lo lleve a una variable precio. ¿Sí? Después necesito hacer un condicional y preguntar, ¿ese precio es mayor
de 200.000. Si el precio es mayor de 200.000, viene por el lado verdadero, ¿sí? Entonces dice que descuento N es igual a precio por 2. Descuento N, ¿qué sería? Descuento, la variable descuento. El descuento va a ser igual a precio por 2. De hecho, esto sería como el 20%, ¿cierto? Habíamos dicho. Como no está todo el código, hagamos de cuenta que si el precio es mayor de 20.000, se le hace un descuento del 20%. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros un descuento del 20%? O sea, yo tengo un valor que fueron 300.000. ¿Cómo calculo el 20% de ese valor? Lo multiplico por punto 2. Ajá. Por punto 2. Listo. Acá está por 2, me imagino que seguía dividido 100. ¿Sí? Entonces, por punto 2, porque el 20% sería punto 2. Pues sería El 22, 20 100. dividido 100. Sí, queda 22, punto 100. 2. Entonces ya sabemos, si es verdadero, le digo que me lleve una variable que va a tener ese descuento. ¿Sí? Y luego el valor que se va a pagar va a ser igual al precio menos este descuento. Entonces tengo una variable de descuento, tengo otra variable que es el valor pagado, que va a ser precio menos el descuento que calculé. Y le digo al usuario, ve, el total a pagar es tal. Ahora, si yo me voy por el camino del no, o sea, si el precio es menor, el valor a pagar es el mismo precio. Entonces, vamos aquí a mirar cómo hacemos condicionales para JavaScript. Entonces, vamos a crear un archivo que se llame descuento.js. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Como voy a usar prompt, necesito esta línea de código. El const prompt. ¿Sí? Entonces, me traigo la línea. Es obligatorio, o sea, yo quiero usar esta función que viene de afuera. ¿De dónde? De la librería PromptSign, que ya instalé con npm install. Cuando hagamos React, vamos a ver que npm install lo vamos a necesitar muy constantemente, pero ya lo bueno es que aquí obligados nos tocó trabajar de esta manera, ¿sí? Porque esos programas en línea, pues, le dejan a uno hacer 5 ejercicios y ya. Entonces, bueno. Listo. Entonces, lo primero, vamos a solicitarle el precio al usuario, ¿sí? El precio. Hagamos de cuenta que este algoritmo es para una persona que es un cajero. Sí, el usuario de este programa que estamos haciendo es un cajero, no va a ser el usuario final. El usuario final no va a decir, hey, yo ya hice la suma y tengo que pagar tanto. No, digamos, la persona fue, cogió los artículos, llegó a la caja y el cajero llegó y abrió el programa y entonces ya le va a decir, hey, ¿cuánto tiene que pagar? Digamos que no hay un programa muy eficiente que le dice ingrese los artículos y yo le calculo, sino que al cajero le tocó. Entonces le va a solicitar el precio. Creamos constante, precio va a ser igual, le decimos prompt, que escriba el precio a pagar. ¿Sí? O el total. Escriba el total. Bueno, voy a dejar en precio. Escriba el precio a pagar por el cliente. Ya tenemos la variable precio. Después de esto, que vamos a validar si aplica el descuento. Aquí nos vamos a encontrar con otra cosita.
que nos va a ayudar a entender mejor lo de let y lo de cons. ¿Recuerdan cuál es la sintaxis para el condicional en JavaScript? Y casi en todos los lenguajes es el mismo. If, Sí. If. Bien, entonces la sintaxis es if, paréntesis y llaves. Y entre paréntesis pongo la condición. Entonces, lo normal es que yo siempre cree la estructura del if así. If, paréntesis, y si necesito else, tal. O sea, lo normal es que yo siempre me cree esto de entrada y ya luego voy a llenar la información. Entonces, creémonos la estructura primero y vamos a llenar la información. Vamos. Vaya. Ya con Listo. ¿Cuál es la condición? Precio mayor. Entonces aquí vamos a encontrar, recuerden los operadores lógicos. En JavaScript tenemos los operadores lógicos. ¿Cómo se hace el mayor, el menor, mayor o igual? ¿Cómo se valía igualdad? ¿Sí? En este caso vamos a preguntar si es mayor. Entonces yo digo, si el precio es mayor de 200.000, ¿sí? Entonces, esta es una expresión que JavaScript evalúa y esto retorna un valor que es de qué tipo. O sea, si yo digo, precio es mayor de 200.000, a ver, Mayra, digamos que el usuario escribe 150.000. Si usted tiene que hacer la validación, precio es mayor de 200.000, Mayra, ¿qué responde? Si él ingresa, ¿qué valor? 150.000. El precio es 150.000. Sí. Con esa validación que está ahí. Sí, yo le ingresé 150.000 y usted tiene, yo le pregunto, precio mayor de 200.000, ¿usted qué responde? Que es menor o que no es mayor. Usted responde, falso. no, Ah, bueno, no. responde no. ¿Precio es Sí, mayor? simple. No, no. Sí, Y si fuera 250.000, ¿precio es mayor? Sí. sí. En el fondo, Entonces, ¿eso qué tipo de dato es? Un booleano, ¿sí? Entonces, si responde no, responde false. Si responde sí, responde true. Entonces, las condiciones que nosotros evaluamos dentro de un if, en el fondo son valores que se traducen a valores booleanos. ¿Sí? Preciso. Sí. No dicen nada más diciendo sí o no. Sí, Ajá, correcto. sí o no. O sea, eso es verdadero o es falso. ¿Sí? Y detrás de eso hay algo que se llama truthy y falsy en JavaScript. Es decir, un valor truthy es un valor que en booleano representa un valor verdadero, o sea, un valor true. Y un valor falsy es un valor que en booleano representa un valor false. Es decir, que esta instrucción, ¿sí? Devuelve un truthy, porque en el fondo devuelve un true. Ah, bueno, no, en este caso, dependiendo. Si tiene 250.000, devuelve un truthy. Si tiene 150.000, devuelve falsy, pero ya sabemos que en el fondo son valores booleanos, true o false. El true o false, sí, creo que lo voy a esperar un poquito, pero ahí les doy como esa apertura. Entonces, si el precio es mayor de 200.000, ¿aquí qué va a pasar? Yo voy a crear, digamos, otra variable que es descuento. Descuento va a ser igual. ¿A qué? ¿Qué operaciones hemos dicho que hay que hacer? El A valor, pre- el al valor por precio. punto 2. Precio por punto 2. ah, Precio por punto 2. ¿Sí? Pero ahí no iría 0.2. También admite el punto. Puedo poner 0.2 o el punto, ya si reconoce que eso es un valor decimal. Ah, ok. Y después de eso, resulta que hay un valor a pagar. ¿Sí? Entonces yo digo, valor, o lo voy a poner total,
constante total va a ser igual a precio menos el descuento del 20%. Y le diría al usuario algo como console.log. El precio total es de... Y como quiero mejor usar string interpolation, entonces voy a cambiar estas comillitas para que afiancemos el string interpolation y le pongo total. En el si no, ¿qué tenemos que hacer si no? Decirle al Imprimo usuario, el precio. háganlo y me mandan al chat esa línea de código. Pero 3 personas que me manden esa línea de código. Bien, Leandro. Bien, Paula. Pero mi amor. Alguien más que se anime. ¿Quién más se anima, Mayra? Console log, el valor total es precio. Bien. Entonces, acá tenemos que usamos interpolation y el precio total es de... Y aquí sería precio. Listo. Vamos a ejecutar. Node. Esto se llama descuento. .js. Escriba, entonces va a poner 210.000. Ya me dijo que el precio total es de 168.000. ¿Sí? Sí, pongo un valor diferente. El precio total es el mismo precio a pagar. Hasta ahí, bien. Vale la prima. Maru, bien, ya me dio. Sí, Bien. vale. Bueno. ¿Qué ven ustedes en este código que estamos repitiendo? El console. El console. No. Sí, Sí. está bien, vale, el console.
Entonces, cuando uno hace código, uno identifica esas partes que está repitiendo y dice, uy, eso es una alerta, ¿sí? Si yo tengo este mensaje que tengo que utilizar en varias partes del código, lo ideal sería poder validar, ¿sí? Generar un total y al final decirle al usuario algo como console.log. El precio total a pagar es, y en una variable tener, por ejemplo, el total. ¿Sí me hago entender? Y así elimino la repetición de este código. Para poder hacer eso, entonces yo necesito evaluar, bueno, yo necesito usar, digamos que usa la variable total. Entonces, ¿qué hago? Esto, que aquí es una constante, ¿sí? Ya, ¿qué sucede? Como yo estoy definiendo esa variable internamente en este bloque, miren que es solo en el bloque del if. Entonces, esto ya entramos a un tema que se llama el contexto de JavaScript. ¿Qué es el contexto? Es simplemente la disponibilidad que yo tengo de una variable o de una función. Hablemos en este caso de variables, ¿sí? La disponibilidad que yo tengo de una variable para accederla en un determinado punto del código, ¿sí? Es decir, si yo acá imprimo esto con total, yo voy a tener un error. ¿Por qué? Aunque ya tengo definida la variable total acá, ¿sí? Internamente, por fuera, él no la reconoce, porque la definí internamente en el if, o sea que el contexto de esta variable total es lo que yo alcance acá, y si tengo cosas hacia adentro, ¿sí? La puedo utilizar del if hacia adentro. Pero yo la quiero utilizar aquí afuera. Lo voy a ejecutar para que miremos el error. Entonces, si yo la mando así, ¿sí? Miren que le dije 230.000, él tuvo que pasar por acá, definir total, pero me dice, hey, total no está definido. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, este de acá, yo aquí no lo encuentro, como parecido al prompt, ¿sí? Entonces, yo aquí no encuentro, no alcanzo esa variable, ¿dónde está? Entonces es ahí donde yo tengo que subir la definición de esta variable total a un nivel hacia arriba del if para que se conozca con esta línea de código. ¿Sí me hago entender? Entonces, nuestro archivo de JavaScript viene así. Empezamos a hacer nuestras líneas de código. Entonces, esto que se va generando acá se vuelve un contexto global porque es a nivel de todo el archivo. La variable precio se definió a nivel global. Sí, es una variable global del archivo descuento.js y por eso aquí la puedo usar internamente, porque ya la tengo disponible. Entonces, borrar todos acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito subir la definición de esta variable aquí arriba del if, por ejemplo, debajo de precio, para que pueda ser accedida en esta misma línea de código por este console log. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo definido constante total igual a precio, entonces yo ya no voy a decir constante, o sea, ya no la voy a definir acá, ¿sí? Sino que la pongo acá. Pero si pongo const total, ¿qué viene siendo total? Como yo estoy haciendo una operación matemática, viene siendo un número, entonces puedo encontrar un número neutro para inicializar esa variable, que sería el 0, ¿sí? Es un número, entonces es un 0. Inicialmente, el 0 no le quita ni le pone, ¿sí? Entonces, si yo la defino como constante, al querer igualarla aquí, ¿qué error voy a tener? Si constante es un valor que permanece al momento de haberse inicializado, entonces, ¿yo qué error voy a tener acá? ¿Qué No, error? no le permite porque cambia
Exacto, no Que lo cambia el permito. valor. Lo Así que quiero ya está cambiar. definida. Ya está definida o algo así, ¿cierto? Ajá, entonces nos dice algo como, hey, usted no puede asignar un valor a una constante. Vamos a ver. Ay, que se me bloqueó esto. Voy a lanzar otro terminal porque me bloqueó ese. Entonces le digo node descuento.js. Escriba. Aquí llegó el error. ¿Qué error dice? Total igual, precio menos descuento. Sí, aquí ya me está mostrando que ahí tiene el error. Y me está señalando, mire que él me señala el igual, pero no me da detalle. En JavaScript, en el navegador, me puede decir, no se puede asignar un valor a una constante. ¿Sí? Entonces yo ya teniendo esa claridad, yo digo, esto no puede ser un const, sino que tiene que ser un let. ¿Sí ven por qué el uso de const y el uso de let? Entonces, cuando yo necesito esa variable, yo la tengo que modificar obligatoriamente aquí, porque depende de esta condición. Entonces, no puede ser una constante, porque yo necesito que ese valor se modifique. Y ahí ya, entonces yo puedo decir, vea, este console se va. Y aquí en vez de poner un console, como yo estoy imprimiendo el precio total a pagar es tal, yo le digo que total va a ser igual al mismo precio. Y así ya mi código me queda más organizado y no tengo sobrecargas en el código, ¿sí? No tengo repeticiones de funcionalidades dentro de mi código. Quitamos el console, definimos total arriba, mi amor. Ujú. Y ya, si yo lo ejecuto, él me debería funcionar. Escriba. Precio total es tal, ¿sí? Y si valido, el otro paga 23,000. Entonces, miren que ya aquí la estructura del código queda más organizada y cada parte del código hace lo que tiene que hacer. Entonces tengo una sección que hace la validación, depende de la validación calculo el descuento y el total. Y acá también el total va a ser el precio porque no es mayor. Maru, ¿puedes hacer otro ejemplo con precio mayor a 200, porfa? Escribiéndolo o Sí, escribiendo el precio. acá cuando lo ejecuto. Sí. Descuento, 230,000. Bueno, 2,300,000. ¿Sí? Entonces le dice, el precio total a pagar es 1,840,000. Porque él vino, Bonito. evaluó estas condiciones, calculó el descuento y el total. ¿Por qué yo no pongo descuento aquí? No la defino aquí arriba como un LED descuento y acá la modifico. Porque este descuento solo lo estoy utilizando para calcular el total. Entonces no tiene sentido que yo le suba el contexto a esa variable sabiendo que no es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo esto es la administración de la memoria RAM que yo estoy haciendo. Esta variable cuando la defino aquí en global está en la RAM, ¿sí? Y es un espacio de memoria que estoy utilizando. El buffer de datos de la memoria RAM se está cargando. Y cuando yo llegué acá, ¿sí? Defino esta variable, el buffer de la memoria RAM se está cargando con descuento, pero después de que yo paso acá, esto es descartado de la RAM, ¿sí? Entonces así yo ya libero un poco de memoria para que el programa que yo estoy realizando
tenga rendimiento en el equipo en el cual se está ejecutando. Entonces, cuando uno hace código, uno tiene la responsabilidad de que ese código administre bien los recursos físicos del equipo. En el fondo, que son memoria, disco duro, procesador, todo ese tipo de cosas. Yo tengo que buscar la manera en que el usuario no se le bloquee el computador por utilizar un programa mío. Si no, no vuelve a utilizar el programa. Sí, vamos bien. Amor, entonces al final ponemos console.log. El precio total a pagar es total. ¿Vamos bien aquí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No van bien y Bien, no ma. tienen preguntas? Ustedes vean que hasta ahora hemos reforzado variables, tipos de datos, concatenación, interpolación de string, el contexto de las variables, ¿sí? Condicionales, solamente con 2 ejercicios que hemos hecho. Vámonos para el tercero. ¿Sí? Listo, mi amor. Es signo pesos, abro y cierro llaves, total. Y vamos a mirar el tercer ejercicio. Este está más bueno. Tablas de multiplicar. Entonces vamos a decir que vamos a imprimir las tablas del número. Entonces, si es la tabla del 7, imprimimos la del 7. Si es la tabla del 8, imprimimos la del 8. Si es la tabla del 9, imprimimos la del 9. ¿Sí? Y acá tenemos la definición de número y una definición de resultado, pero este resultado no se está utilizando. Si vemos, aquí no asignamos resultado. ¿Sí? Simplemente imprimimos el valor. Entonces, ¿de qué trata este algoritmo? Le pedimos al usuario escriba un número 7, 8 o 9 para sacarle la tabla que corresponde. Entonces, vamos a hacer las tablas de multiplicar. Voy a ir a crear otro archivo que sería tablas. New file. Tablas.js. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pedirle al usuario un número entre 7, 8 y 9. Entonces, como voy a usar el prompt, necesito la línea de arriba. Prompt. Copia y pega, la memoria queda más fácil. Copia y pega del otro archivo. Del de descuento puede ser. Entonces, ¿cómo le solicito al usuario? Entonces, lo mismo. Como yo voy a evaluar qué número es, entonces voy a coger una constante número y esa es la que le voy a decir. La constante número va a ser igual a el prompt. ¿Sí? Y le digo que le diga al usuario, escriba un número entre 7, 8 y 9. Si alguno tiene una idea para hacer este ejercicio, cuéntemelo. Vamos a hacerlo más básico, pero la idea es que ustedes lo puedan evolucionar. Sí. No hacerlo tan complicado, pero vamos a hacerlo.
Maru, pero es que ahí no hay como, ahí no hay que preguntarle el número porque de todas maneras él va a ir no, él de todas maneras va a ir, él dice el número es tal y va y le dice la tabla es tal. Lo que pasa es que lo que habría que decirle es las tablas del número 7 son, las tablas del número 8, pero es como que no hay que hacer un condicional, pienso yo. No sé. Bueno, Porque es que Sí, sí una hay que cosa, hacer porque es que hay uno, una diferencia, porque es que hay una diferencia entre lo siguiente. Elija un número entre tales. Entonces, eligió el 7, entonces haga esto. Si no, entonces eligió el 8, haga esto. Pero uno de una vez puede decirle 7, tan calcula las tablas del 7. Entonces, puede ser más simple. No sé. exacto. A eso quería que llegaran. ¿Todos están de acuerdo con Leandro o no? pero no estoy de acuerdo es en el hecho de que él dice que no hay que hacer un condicional, sí hay que hacerlo. Ok. Pero que al punto que él llegó, sí, es verdad, sería lo mismo. Pero entonces hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Pues es que Yo si diría le que va a sí. mostrar todas las tablas, no hay que hacerlo. Pero si le va a Ajá. mostrar, o Si lo sea, estoy si limitando, ¿a qué le voy a mostrar todas las tablas de una vez? Si yo no ujú, le pido ninguna, si yo no lo Eh, quiero hacer pidiéndole a él que elija. porque Pero aquí si él nada más le elige, damos 3 opciones, sí. si él elige, le va a mostrar solo una de las tres opciones. Entonces dicen pero que es- decimos al usuario, escriba cualquier número, yo le genero la tabla de ese número. ¿Hay que hacer condicional o no? no, y es que es casi lo No. que estás diciendo ahí. El número entre 7, 8 y 9, hágame la tabla de ese número. No, porque sí hay que hacer condicional, porque si él elige, Sí, por decir algo, un número, esa es la tabla que va a mostrar, las otras no. Sí, Y eso sí, requiere Maru. un condicional para poder que se vaya por un camino Sí, y me Mayra, muestre lo que yo necesito. pero mira, por ejemplo, yo le digo número, entonces el número es 7. Y entonces él de una vez va y calcula 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. ¿Sí Ah, me entiende a lo que me refiero? ¿Sí me me entiende a lo que me conecta con refiero? una variable, ¿o qué? Sí, Numérica. es que eso es un número que ya yo le defino y él lo hace. Entonces, ¿para qué quiero yo hacer un condicional si de una vez le estoy dando el número? Es cuando yo, Ah, ¿sí de me pronto entiende? así, como dice Leandro, yo lo veo como que entonces él elige y en esa variable almaceno toda la operación y ahí se la muestro, ok. Vamos a hacerlo y veréis. Vamos a tomar el camino inicial que dice Leandro, ¿sí? Porque Ok. el tiempo no nos da para hacerlo como de la forma más larga, pero Como van a ya ir lo hicimos, como entendiendo. ya lo hicimos en PCI, sí. Exacto, entonces vean, si le vamos a pedir un número, escriba la tabla entre el número 7, 8 y 9, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que dice Leandro. Si él ya me dio el número, ¿yo qué hago? Le hago puros console log. Sí, ok. Console.log. De hecho, este console se vuelve muy largo, entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un string interpolation para que me quede más organizado. Entonces puedo decir constante, aquí si aplica resultado, va a ser igual a un string interpolation. ¿Sí? Y empiezo, le doy enter y empiezo aquí abajo a organizar. Entonces, si me escribió 7, yo le diría 7 por 1 igual a 7. ¿Sí? Pero entonces yo ya esto lo voy a cambiar. ¿Qué sería 7? El número. Entonces, esto sería una variable que sería número. ¿Sí? Entonces le muestro 7 por 1 igual. Y este 7 tiene que ser una operación. ¿Cuál operación? 7 por 1. Entonces va a ser el mismo número por 1. ¿Sí ven? Entonces, igual le voy a dar un espacio acá. Y acá otro espaciocito. Entonces ya diría, si le escribieron el 8, 8 por 1, 8. Y así. Si le escribieron 9, 9 Ujú, por 1, tal. Sí. Pero si le escribieron el 2, también le saca 2 por 1. ujú. Sí. Si lo ah, queremos mirándolo así, sí. limitar,
Si lo queremos limitar, entonces ahí viene un condicional. Pero entonces vamos a hacer la tabla, imprimámoslo y ya luego lo limitamos, ¿sí? Ok. Entonces vamos le puedo decir control C, control V a esto 10 veces y voy armando. Si, número por 2 es igual a número por 2, por 3. Miren que aquí yo estoy ejecutando la operación y el string interpolation me lo permite también. Es una operación válida en JavaScript. Es como mandarle al console log número por tal, ¿sí? 4 por 4. 5 por 5. 6 por 6. Porque en la experiencia de PCI, recuerden que nosotros hicimos eso, lo hicimos largo y luego vimos, pues no hay necesidad de hacer todos condicionales. Yo creo que Leandro pero lo recuerda. Sí, yo creo que sí, Leandro tiene muy buena memoria o de todas maneras tiene una capacidad más rápida de hacer Control cálculos. C, control V. A ver, control C y luego control V. Ah, mi amor, pues no tienes que, por ejemplo, control C y V, y así. Sí, vuelve a hacer. Control C y V, ¿ves? Dale. Hasta que la saques 10 veces. Y ya lo vas cambiando. Y al final, entonces, miren que acá, ¿qué nos evitamos? De hacer como 10 console log. Acá simplemente estructuramos el string. Esto no lo puedo ir para arriba, ¿cómo quito eso? Un momentico, a ver si esto me quita al dejar de compartir. Ya. Me la voy a mostrar esta pantalla. No ocupa mucho espacio allá. Listo. Entonces, acá pues ya simplemente hago un console.log de resultado. Miren que el string interpolation es muy útil. Si yo utilizo más, entonces imagínense que esto estuviera en una sola línea con las n, las n, sería algo maluco, pues se ve feo, ese código no entiende, una línea larga, porque no puedo usar enter con el más. Esto lo vas cambiando. Y acá el resultado, mi amor, número por 1, número por 2, número por 3. Poner aquí arriba para que sea mejor. Si lo pruebo, entonces yo diría node tablas.js. Escribo un número entre 7, 8 y 9. ¿Sí? Voy a escribir el 7. Enter. Ahí tengo las tablas. 7 por 1, tal. 7 por 10, 70. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Vamos a darle control menos. Que acá no muestre bien. Voy a ejecutar. 8. ¿Sí? Ven que ahí salieron todas. Prueben hasta acá que les funcione y acá es válido que pongamos 2 puntos, espacio, para que el usuario no se pierda en este prompt. Me dicen si les funciona y les sacan bien las tablas. Sí, yo lo probé y cualquier número que le ingrese, él me hace la multiplicación. Ah, exacto. Si le ponemos 2, saca la Bien. tabla del 2. ¿Sí? Porque miren que Ujú. acá no hay filtros. A mí no me hace la operación. Me muestra el código, yo miro. Ah, ya vi que me falta. Acá. Sí, ya. Ok. Vuelvan a ejecutar yo mismo.
Eso, vamos a ver. Ok. Ahora sí. Ah, mi amor, es que te falta acá el cual. Ya guarda y prueba. Sí. Vale, prima Leandro, ¿les funciona? Sí, Sí. A la prima. No, no es por Sí. acordar. Yo espero, pero la idea es que me avisen. Escriba el número, mi amor. Está por ejemplo el 7. Enter. Ya están en las tablas. ¿Qué debes agregar? Aquí arriba en el constante número, ponle 2 puntos y espacio para que cuando escriba no le quede pegado. Incluso uno puede poner acá un backslash n, ¿sí? Para que el programa haga el salto de línea y el usuario escriba abajo, si queremos. ¿Cómo va, prima? Si necesita ayuda, me dice. Bien. Pues ya le funcionó. Sí. Ah, bueno, yo la estaba esperando. Entonces, si yo le quiero limitar al usuario que solo sea la tabla 7, el 8 y el 9, necesito un condicional, pero ese condicional, ¿qué tiene que hacer? Poner si solamente escribe el 7, pues que le ejecute la tabla del 7. Y si pone 8 o 9, que no se la ejecute. No, el 8 y el 9 también. que no sea un número diferente a esos tres. Eso Ajá. es lo que se haría. Sería pues, Exacto. no, si no es 7, 8, 9, no haga nada. Ujú. Entonces Ya aquí, que no es el número, no es el O sea, número si es diferente de 7, 8 y 9, no haga la operación. No ajá. muestra el resultado. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Puedo hacer de una vez? Sí. Número. Es diferente de 7, ¿sí? Y número. Y no. O. Número es diferente de 7 y número es diferente de 8 y número O, tiene que O. Sí, ser sería O. con el O. O. Tiene que ser O. O. Número es diferente de 8. O. Número es diferente de 9. ¿Qué va a hacer acá? Le va a decir al usuario console.log debe seleccionar un número válido, ¿sí? Pero ahí me queda todavía la duda si el O. Porque es que, cierto, porque es que debería ser las tres cosas. O sea, yo no sé si el O sí funciona, porque yo le digo, bueno, puso, vamos a hacer un ejemplo, puso el 10, entonces él viene, número de diferencia de 7, o es diferente de 8, o es diferente, no es sí, es diferente de 7, Es de y, 8 y de ¿cierto? 9. Sí, pues es que por Y eso me porque genera. es obligatoria. Sí, Pero sí, no porque es que lo... Ah, ya. Sí, pero es porque, por porque es ejemplo, que, No, Maru, porque entonces él tendría que escoger... Ah, sí. si el es Sí, que sí, ahí es sí, punto donde, sí, 10, sí. el 10 Sí, tiene que porque lo ser obligaríamos diferente. a que escogiera los tres, pues uno de los tres. Uno de los oh, tres. Ponelo
no lo estaríamos obligando a escoger uno de los tres, sino que con cualquiera funciona. Con el O, lo que pasa es que dice, es 10, número es diferente de 7. Sí, y entra ¿Qué acá. pasa? Mm, Ya de una. Ujú. mm. Porque es que está una de las tres opciones, no las tres opciones. O sea, ahí lo que con el O le estás diciendo. Sí. Es diferente de 7 y si elige una de las, o sea, si una vez validaste la primera, él se va para abajo porque era O, porque no era ahí, no era, valídeme las tres cosas. Sí, no le valía las tres, es verdad. ¿Qué pasa acá? Probemos a ver qué sucede. Aquí va a suceder algo. Escriba un número entre 7, 8 y 9, le voy a poner el 6. ¿Sí? Le doy enter. Mire que él me dijo, debe seleccionar un número válido, pero igual me imprimió la tabla del 6. ¿Sí ven? Sí. Entonces, este código que hay acá debería irse por el lado del else. Si no, es porque ya es 7 o es 8 o es 9 y puede pasar ahí. Porque es que si le dijiste que sí, tiene que hacer lo que le dijiste ahí. Si no, no haga eso, sino que saque Ajá. un mensaje de error, lo que habíamos dicho inicialmente. Eso, entonces faltaría un bloque else, pero también tengo otra alternativa. Yo puedo decirle que cuando encuentre esto, haga un return. ¿Sí? Y esta instrucción lo que hace es que se sale del programa y no permite que siga a ejecutar estas líneas de código. Mm. Sí, entonces ya no necesito aliar el else, no necesito darle más carga de decir else, porque él no tiene que entrar acá, o sea, él no tiene que pasar para nada acá si esta condición se cumple. Ahí se terminó el programa. Vamos a mirar. 6, enter. ¿Sí? Debe seleccionar un número válido y se salió. Return, regresa, se salió. Ya, si yo le escribo el 7, el 8 o el 9, me dice, debe seleccionar un número válido. Ah, joder, aquí ya se nos dañó. Entonces será O. Pero No, fue que Maru, le- Maru, porque yo no entendí Ah, ahí que ya sé por qué. Sí, no es meter todo ese con resultado dentro de ese if, porque es que si le estás diciendo, vea, si es este número, calcúleme eso, pero en caso contrario, el else es no, o no quieres hacerlo así, esa es la cosa. no, pilas que la lógica que estamos haciendo es diferente. O sea, si no es el 7, no es el 8, no es el 9, él Pero, no genera la tabla. Sí. Es Sí, que el return hace que se salga, entonces ya no va a generar el código, no va a ajá. generar la tabla. O Pero, sea, pero, es más corto el código. pero aquí eso no es lo que está pasando, porque miren que yo le ingresé el 7. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vengamos a hacer una prueba de escritorio a esto, ¿qué es una prueba de escritorio? Decir nosotros cómo está trabajando el programa. Entonces, yo le ingresé, el número dice 7. ¿Es diferente de 7? No. Entonces ya el acá no tiene que entrar, porque esta condición debe generar un true. ¿Sí, sí recuerdan? Sí, pero él no hay que ponerle else. No es necesario porque el return hace que salga. ¿Sí? ¿Qué es lo que No, pasa? pero mira, si número, es que le estás viendo diferente, sí. Diferente, Entonces, no Sí, igual. si son Mira que si le él iguales, pone está mejor igual, igual. si es son mejor Usando igual. iguales y se hace la operación. ¿sí? La lógica es con diferente. Ya si le pongo igual, sí tengo que poner la instrucción de resultado acá. Eso, ¿Sí? así Entonces es. resolvámosla con la que le pusimos. Entonces, con esta, ¿qué sucede? Miren que yo le puse el 7, pero él igual entró acá. Según esta Mm, validación, él no debería entrar acá. es Él verdad. no debería, porque entró. Ahí es cuando uno dice, uy, ¿qué está pasando? Y cuando yo necesito ver qué validación estoy haciendo y qué tipo de datos estoy validando. Si ustedes ven este número, el prompt, ¿qué tipo de dato me entrega el prompt? un stream. Un string. Sí, 789, pero un string. El prompt llega y me entrega 7. Y yo estoy diciendo, 7 es diferente de 7. No. Sí, ¿Esto hay que qué me convertirlo genera? a Tenemos número. que convertirlo. Ajá. Un bloque. Esto
Lo que pasa es que Una confusión. esto estoy diciendo es obligatorio, el tipo y el valor, porque tengo doble igual. ¿Sí? Ajá. Si yo le digo diferente con un igual, valida el valor. Entonces aquí me dice, ah, no, es igual. ¿Sí recuerdan? Ya doble igual. Sí, pero lo Sí. ideal es que Igual, valide él me número. valida. Si es doble igual, me dice, hey, Está tiene igual. que ser un dato numérico y el valor tiene que ser 7. Si tiene un igual, Ujú. él me dice, ah, no, el valor es 7, independientemente si es un string y este es un entero. ¿Sí? Es igual, es Ajá. igual. Según esa teoría, entonces, si yo le quito a estos los iguales y le pongo el 7, me debería mostrar la tabla del 7, ¿cierto? Vamos a Sí. revisar. Entonces, lo primero es revisar. Eso es lo que está sucediendo realmente. 7. Miren que Ah, sí. eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, acá a veces es donde yo necesito, para identificar qué está sucediendo, hacer un console log, por ejemplo, acá de type of de número y decir, ah, es que esto me entrega un string. Sí, por eso aprendimos el type of. Nos sirve mucho para el momento en el que estamos programando, identificar qué sucede. Como ya sabemos que entrega el string, hagamos de cuenta que hicimos el type of, entonces lo que queremos realmente es hacer una validación correcta. O sea, esto tiene que validar tipo y número. Es decir, que número no puede ser un string. Número debe ser un dato numérico. ¿Cómo convierto número a entero? O a un dato numérico. ¿Sí? Este que es un Con string. parseInt. Con parseInt o con el más. Ah, No. o con el más. ¿Dónde sugieren ustedes que ponga el parseInt o ponga el más? En... En número, arriba no. ¿Qué línea? ¿Cómo quedaría? Dígame cómo quedaría la línea, esta o esta, o ¿cuál? En la de En la const 3. número, donde le estamos nombrando La la En la 3. variable. 3. ¿Cómo quedaría? Sí. Dígame cómo quedaría la línea. Pron.parseInt. No. Si es con parseInt. No, número porque punto parseInt. O es pron primero parseInt, ¿sí? O sea, el primero. programa Ah, ok. obligatoriamente tiene que ser así. Entonces, me entrega un resultado y yo le digo, Ajá. este resultado, conviértamelo a entero. Ujú. Y lo envuelvo dentro de la función parseInt. ¿Sí? Ok. Ahí, entonces, si yo le escribo el 7, me debe entregar la tabla del 7 y lo evalúa con tipo y valor. ¿Sí? Ujú. Ok. Que también lo puedo hacer aquí en cada número, pero entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué darle más cargas al procesamiento? ¿Sí? Sabiendo que lo puedo convertir solo una vez, vengo y lo convierto una vez para Ujú. evaluarlo, lo vuelvo a convertir y lo vuelvo a convertir, no tiene sentido. Entonces esas son las decisiones que nosotros cuando programamos tomamos para beneficio del rendimiento del programa. Entonces, si yo pongo parseInt acá y parseInt acá, seguro este código se va a demorar al menos unos milisegundos más que este código, porque aquí tiene que repetir el parseo. Ujú. Ya, si yo quiero reducir parseInt, yo puedo poner simplemente más, que es lo mismo que parseInt. 7. ¿Sí? Y si le pongo el 6, debe seleccionar un número válido. Esto como le di un n me está volviendo a sacar el prompt. Tira la línea doble. Tira la línea doble el n, sí, eso estoy mirando. Vamos acá. 7. Y no la volví a sacar, sí, la tira doble, mejor dejémoslo así. Listo, ¿cómo se sienten con estos ejercicios? Bien. Bien. Bien, ya vamos mejorando la lógica de Java. Ayuda a desarrollar mucho la lógica. Bien. Entonces lo que estábamos diciendo era que no tenemos que hacer algo como si número es igual a 7, entonces escriba 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. No es necesario porque nosotros ya tenemos el número en una variable, ¿sí? Y simplemente lo operamos. Claro, Leandro sí lo vio ahí mismo. Entonces no tenemos que ir a hacer 3, imaginen que nos digan cualquier número, entonces nosotros vamos a ver si es 1, es 2, si es 1000 o 2000. No, no tiene sentido.
Listo. Entonces, eso es todo por hoy. La próxima ya entramos un poquito a objetos, a vectores, para que trabajemos ya esto de una manera diferente. ¿Sí? Que esto se nos genere en un ciclo. Ok. Ok. Y ahí vamos a ver, Maru, Sí. eso se utiliza, esos ciclos for y eso todavía se utiliza mucho. O sea, hay mucho eso. Eso es lo que más se usa, solo While, que en mientras JavaScript, que esto, mientras sí, que para, a ver. sí. Solo que ya esos ciclos son implementados en funciones como de un alto nivel, que ya uno no hace un for, sino hace un punto map, ¿sí? O hace un for each, que ya es una función. Pero tenemos que ver primero los ciclos básicos y ya luego. Por ejemplo, si nosotros acá queremos seguirle diciendo al usuario que seleccione otra vez, miren que acá el código se ejecuta y finaliza. Si nosotros queremos volver a decirle escriba un número, tenemos que evaluar en un ciclo while para que el usuario escriba tal número o escriba salir. Y si le escribió salir, entonces ya no le pide más, si no lo vuelve a sacar. Entonces, bueno, dejémoslo hasta Mientras de así un por número, ahora. déjelo adentro. Ajá. Y ya cuando va a salir, sáquenlo. Si uno le dice, escriba un número tal o escriba 0 para salir. Sí, entonces en un while uno pregunta, hey, si escribió 0, entonces ya. Entonces uno le dice, hasta que sea diferente de 0. Mientras que sea diferente de 0. Si es igual a 0, entonces el while ya no se ejecuta. Sí, sí. Entonces, bueno, familia, muchísimas gracias. Esto es todo por ahora. Nos vemos el jueves. Gracias a ti, a todos, muy amables, feliz noche. Feliz noche a Muchas todos. Muchas gracias. Bye, Feliz bye. noche. Chao, Chao. que descansen. Lo Chao, mismo. feliz noche. Chao, chao.